Bienvenidos a otra inversión profunda. Ya saben, donde nos zambullimos en un montón de fuentes y sacamos lo más importante, para que estés al día, sin tener que leer durante horas. Exacto. Y hoy nos adentramos en Sinsajo de Suzanne Collins, el final intenso y complejo de la trilogía de los Juegos del Hambre. Para esta inmersión hemos reunido una variedad de perspectivas. Tenemos una reseña en YouTube de agujeros de guión, un resumen del libro, resúmenes de libros, la sinopsis y las opiniones de los lectores de qué libro leo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la página wiki de Sinsajo, en la wiki del fandom de los Juegos del Hambre. Bastante completa, por cierto. Nada mal. Para ponernos en contexto, recordemos dónde nos quedamos en Panem. La nación está en plena revolución contra el Capitolio. Y Katniss Everdeen se ha convertido, aunque a regañadientes, en el símbolo de la resistencia, el Sinsajo. Pero es curioso cómo Agujeros de Guión señala que este libro podría haberse llamado Sin Juegos del Hambre, porque esa tradición brutal, esa matanza anual, está notablemente ausente. Entonces, ¿cómo es que Katniss pasa de ser una superviviente de la arena a este emblema de toda una revolución? Bueno, lo que vemos en las fuentes, especialmente en la wiki y en qué libro leo, es que su imagen, desafiando al Capitolio en los juegos anteriores, la convirtió en una figura inspiradora para los distritos oprimidos. Ese acto de rebeldía con las vallas venenosas al final de la primera entrega. Y su continua resistencia en llamas. Todo eso encendió la chispa de la rebelión. El Distrito 13, que se creía destruido, resurge de las sombras. Y ven en Katniss la clave para unificar a los distritos contra el Capitolio. Claro. Pero Katniss no estaba precisamente saltando de alegría con esa idea, ¿verdad? Agujeros de Guión realmente enfatiza su reticencia inicial. Su enfoque principal estaba en rescatar a Peta, que había sido capturado por el Capitolio al final del vasallaje de los 25. Esa era su prioridad. Totalmente. Su motivación principal no era liderar una revolución, sino salvar a la persona que ama. Sin embargo, la presidenta Cohen y Portage Heavensbee, los líderes del Distrito 13, ven el potencial de Katniss como un arma de propaganda. Y ahí es donde entran los propos, esos videos de propaganda diseñados para inspirar a los distritos a unirse a la causa rebelde. Y vaya si esos propos tuvieron impacto. La wiki realmente destaca cómo estos videos se convirtieron en una herramienta crucial para la rebelión. Recuerdo en particular el incidente del bombardeo del hospital en el Distrito 8. Agujeros de Guión también lo menciona como un momento clave para un propo con una carga emocional muy fuerte. Sin duda un punto de inflexión. Ver la brutalidad del Capitolio atacando un hospital. Y la reacción visceral de Katniss, capturada en video, fue un golpe al corazón de Panem. Aunque Agujeros de Guión no puede evitar señalar algo un poco curioso, ¿no? La idea de grabar videos de propaganda clandestina con equipos sofisticados como Adobe Premiere en un búnker subterráneo. Es como, en serio, en medio de una guerra. Es una observación interesante que plantea preguntas sobre la logística y los recursos del Distrito 13, algo a lo que tal vez podamos volver más adelante. Pero volviendo a la trama principal, la motivación de Katniss se centra en el rescate de Peta. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre esta misión y sus consecuencias bastante terribles? Bueno, sabemos por la wiki y qué libro leo, que Peta fue capturado por el Capitolio después del vasallaje de los 25. Para Katniss era una herida abierta. Finalmente, los rebeldes organizan una misión de rescate. Se infiltran en el Capitolio, lo traen de vuelta, junto con Johanna Mason y Annie Cresta. Victoria. Bueno, no tan rápido. Aquí es donde la historia da un giro oscuro y brutal. Tanto Agujeros de Guión como la wiki lo dejan claro. Peta ha sido secuestrado por el Capitolio. Y lo fascinante aquí es la crueldad psicológica del Capitolio. La wiki explica que este secuestro, como le llaman los fans, implicó el uso de veneno de rastrevíspula, combinado con una cuidadosa propaganda para distorsionar los recuerdos de Peta, le hicieron creer que Katniss era su enemiga. Imagina la traición, Claro. el horror. La wiki describe ese momento escalofriante cuando Peta, recién rescatado, ataca violentamente a Katniss, intenta estrangularla. Fue un golpe devastador para Katniss y para la moral de la rebelión. El símbolo de esperanza casi muere a manos de la persona que ama, quien ahora la ve como una amenaza. Y esto nos lleva a examinar la naturaleza de esta revolución. ¿Qué revelan nuestras fuentes sobre los temas subyacentes de este conflicto? Libro Resumen destaca varios temas cruciales, empezando por el alto costo de la revolución y la naturaleza cíclica del poder. No es una lucha limpia e idealista. Hay sacrificios terribles y la amenaza constante de que los nuevos líderes se conviertan en los tiranos que derrocaron. Exactamente. Y en este contexto, la propaganda se convierte en un arma fundamental, como también señala el libro Resumen. No solo el Capitolio manipula la información, los rebeldes también deben usar narrativas, símbolos, para obtener apoyo y desmoralizar al enemigo. El Sinsajo, como hemos visto, es central en esta batalla por la opinión pública. También es interesante el contraste que menciona el libro Resumen entre el Distrito 13, tecnológicamente avanzado aunque subterráneo, y el decadente Capitolio. Uno pensaría que el Capitolio, con todo su poder, habría aplastado al Distrito 13 hace mucho tiempo.
Y aquí es donde Agujeros de Guión plantea algunas preguntas válidas. ¿De dónde sacó el Distrito 13 todos esos recursos? Esas naves, ese armamento. ¿Por qué el Capitolio, que aparentemente sabía de su existencia? Según el comandante Paylor, ellos construyeron esas instalaciones nucleares subterráneas, no los eliminó. Es una inconsistencia que el crítico señala con cierto escepticismo. Tal vez el Capitolio subestimó la resistencia del Distrito 13. O consideró que mantener los contenidos era una estrategia más efectiva a largo plazo, aunque esto no se explora en detalle en la historia. De acuerdo, pasando a eventos clave, puntos de inflexión. Tenemos el bombardeo del Distrito 12, que Agujeros de Guión y la Wiki mencionan. Katniss regresa para presenciar la devastación. Y la Wiki añade ese detalle escalofriante de Snow, dejando una rosa blanca en su antigua habitación. Un macabro mensaje personal. Esa rosa era un recordatorio constante del poder de Snow y su obsesión con Katniss. También tenemos el fallido ataque al Distrito Madero 7. Agujeros de Guión critica la estrategia, con muchos rebeldes muriendo innecesariamente, lo que subraya la inexperiencia y las dificultades de liderar una rebelión con recursos limitados, bajo una presión constante. Luego está el ataque a la fuente de energía del Capitolio en el Distrito 5, descrito por Agujeros de Guión y la Wiki. Sumieron el Capitolio en la oscuridad. Paradójicamente, esto facilitó la propagación de la propaganda rebelde de BT, aunque Agujeros de Guión cuestiona cómo era posible transmitir videos sin electricidad generalizada. Son esos detalles que a veces te hacen pensar. Sin duda. Y a partir de ahí, la trama se intensifica, con la infiltración en el Capitolio, llena de peligros, incluyendo las vainas o pods, algunas bien señalizadas, otras ocultas, como señalan Agujeros de Guión y la Wiki. Estas trampas convirtieron la ciudad en una arena mortal, reflejando de alguna manera la atmósfera de los Juegos del Hambre dentro del Capitolio. Y llegamos al momento más trágico, la muerte de Primrose Everdeen durante un bombardeo de niños del Capitolio. Tanto Agujeros de Guión como la Wiki detallan este evento desgarrador, y la Wiki introduce la sombría sospecha de que este ataque pudo haber sido orquestado por la propia presidenta Kane. ¿Qué implicaciones tiene esto para la imagen de Coin y la naturaleza de la revolución? Esa sospecha es clave para entender el clímax de la historia. Sasno, en su confrontación final con Katniss, revela que fue Coin quien ordenó ese bombardeo, no el Capitolio. Esta revelación, sea totalmente cierta o no, siembra una duda crucial en Katniss. La lleva a tomar una decisión impensable durante la ejecución pública de Snow. Sugiere que el poder corrompe incluso a aquellos que luchan contra la tiranía. En lugar de disparar a Snow, Katniss se vuelve contra Coin y la mata. La Wiki lo describe claramente. Snow muere misteriosamente después, posiblemente ahogado en su propia sangre o pisoteado por la multitud. Un final ambiguo para un personaje tan complejo. Tras el caos, Katniss regresa al Distrito 12. La Wiki nos cuenta su lenta recuperación y su eventual reconciliación con Peeta, quien también lucha por superar el secuestro. Hay un detalle conmovedor sobre sus hijos y el juego interno de Katniss de enumerar las cosas buenas para lidiar con el trauma, una técnica de supervivencia psicológica. Que el libro Leo nos da una idea de las reacciones de los lectores al final. Algunos lo encontraron realista, como el lector que comenta que no es un final feliz, sino lo que esperarías para alguien que ha pasado por tanto horror. Otros se sintieron decepcionados o encontraron el libro más lento, como señalan varios comentarios. También hay opiniones divididas sobre la calidad del libro en comparación con el resto de la trilogía. ¿Crees que esta división refleja la complejidad de los temas que aborda Sinsajo? Sin duda. El ritmo y el enfoque de Sinsajo son diferentes. Más centrado en las secuelas psicológicas de la guerra y las intrigas políticas que la acción de los juegos. Y esto puede no gustar a todos. Finalmente, Agujeros de Guión no se guarda su crítica a la película. La llama aburrida y sin alma, a pesar del interesante concepto de la guerra de propaganda. En resumen, esta inmersión en Sinsajo nos muestra las complejidades de la revolución, la propaganda como un arma tan potente como las bombas, el costo psicológico de la guerra y la ambigüedad del poder incluso en manos de quienes buscan la libertad. Y esto nos lleva a una pregunta final para ti que nos escuchas. Considerando todo esto, ¿cómo crees que los símbolos y las narrativas moldean nuestra comprensión de los conflictos y los movimientos políticos en el mundo real? Algo para reflexionar. Y ahora, algo muy importante. Haz clic en el enlace que está justo debajo de este audio para escuchar el audiolibro de Sinsajo, completamente gratis a través de Audible. No te lo pierdas.